¿sí? Así como para tener una idea, ¿sí? Para saber bien cuál es, digamos, la experiencia previa que tienen ustedes con estos temas, ¿sí? Con estos temas, razones, proporciones, porcentajes, que finalmente las tres cosas radican en exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Ya? Sí, sí, es un concepto que de repente cuesta pescar, ¿sí? Ya, más fácil que las raíces, sí, estoy de acuerdo. Sí, las raíces suelen ser un concepto bien complejo de atrapar. Nunca nos enseñaron bien. También, eso pasa mucho. Si de repente se dice esto es así, funciona y está en esta igualdad y si hago esto pasa esto y bla, bla, bla. ¿Sí? Más fácil que los logaritmos. Sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Sí? Y ojo, ahí hay un punto importante. Mencionaron raíces y logaritmos. Y que yo tengo la sensación de que finalmente esas dos cosas suelen hacerse más difíciles porque son conceptos que están asociados a un concepto común, ¿sí? Que es el concepto de las funciones, y que el concepto de funciones es el que suele no explicarse como corresponde, a mi parecer. Sí. Yo en ese sentido, yo soy bien crítico del sistema educacional, no se lo voy a negar. Eh, Lamentablemente no se me ocurre qué puedo hacer yo para mejorar eso, pero bueno. Eh, pero claro, yo creo que el problema radica en eso, ¿sí? En que ese tipo de cosas de repente no se explican de la forma o de una forma correcta, de una forma, eh, digamos, más pedagógica. ¿Sí? Bueno, y tampoco, mi crítica ahí en ese sentido tampoco va para los profesores, o sea, yo no soy quien para andar criticando a los profesores de colegio. Ellos tienen su título de pedagogía y todo, yo no. Yo no sé lo que es pararme frente a una sala de un segundo medio, un primero medio. Yo no sé. ¿Sí? Yo la experiencia que tengo en docencia suele ser con gente, bueno, que uno dice que al menos van a estar interesados en lo que yo voy a estar hablando, ¿sí? Porque tampoco los metieron con una soga al cuello a la carrera, ¿sí? Claro, sí, el tema de funciones suele ser muy difícil de atrapar. Y claro, y típicamente por la manera en que se enseña, también se olvida fácil, ¿sí? Ok, entonces entremos a este temita, razones, proporciones, porcentajes. Entonces el objetivo acá va a ser justamente recordar estos conceptos, recordar qué es lo que, qué es lo que entendemos nosotros por una razón o por una proporción, ¿sí? Eh, y vamos a repasar estos conceptos de proporcionalidad directa e inversa y revisar los conceptos de porcentaje, ¿sí? Y que al final, como yo les decía, estos tres conceptos, digamos, razones, proporciones, porcentaje, son la misma cosa, pero disfrazada de distintas maneras, ¿sí? Así que si logramos pescar, digamos, el concepto más general, vamos a poder entender de manera relativamente simple estos conceptos más particulares, ¿sí? Entonces, razones y proporciones. Una razón, finalmente, eh, nos muestra la relación que hay entre dos valores, ¿sí? Que se están midiendo en el mismo tipo de unidad, ¿sí? Hasta ahora, nosotros siempre hemos trabajado, lo que hemos visto, me refiero hasta ahora, me refiero a lo que hemos visto en estas sesiones, ¿sí? Hemos trabajado con números, puramente con números, ¿sí? Y más de alguna vez yo he mencionado, bueno, el número en sí sentido no tiene, ¿sí? Pero si lo acompaño de alguna unidad o que ese número está representando una cierta cantidad de una cosa específica, ahora ese número cobra sentido, ¿sí? Entonces, eh, la pregunta es la siguiente. Si yo estoy hablando de, por ejemplo, 10 autos, ¿sí? 10 autos. Es un número absoluto, ¿sí? Pero resulta que 10 autos, si yo estoy en una automotora, 10 autos es poco. Pero si estoy en una sola casa, 10 autos es bastante, ¿sí? Entonces, como que de cierta forma, si bien ya le estoy dando una significancia a ese número 10, ¿sí? Porque estoy hablando de 10 autos, el decir que ese número es grande o pequeño depende simplemente de la referencia, ¿sí?
de en qué lo estoy ocupando, en qué contexto estoy. Entonces tengo que dar un poco más para darle aún más significado a ese número, ¿sí? Otro ejemplo. Siempre aparece en las noticias de repente alguna persona en el mundo que cumplió 100 años y uno dice, oh, es harto, ¿sí? Pero es harto con respecto a la esperanza de vida del ser humano, porque si lo comparamos con la edad del universo, es una cuestión que pasó así, ¿sí? Entonces, finalmente, las razones y proporciones nos ayudan a darle una mayor significancia o tener una idea más sólida de qué es lo que nos está diciendo ese número. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? En el fondo, además de estar hablando de qué estoy hablando con el número, las razones y proporciones nos van a ayudar a decir, estoy hablando de este objeto con este número, pero relativo a esto de acá. ¿Sí? Entonces, eso le da aún más, digamos, potencia al numerito que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que dos cantidades, ¿sí? P y Q, van a estar en una razón P dos puntos Q, que eso se lee P es a Q, ¿sí? Si por cada unidad, perdón, por cada P unidades de la primera cantidad, tenemos Q unidades de la segunda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un saco con fruta, ¿sí? Donde tengo pera y manzana, yo voy a decir que las peras y manzanas están en razón 1 a 2, si por cada manzana, perdón, por cada pera que tengo dos manzanas, ¿sí? Entonces, ojo ahí, porque dije la razón de peras a manzanas, ¿sí? Entonces, el primer número tiene que representar las peras, la segunda tiene que representar a las manzanas, ¿sí? Si doy vuelta a esos números, estoy cambiando todo, ¿sí? No es lo mismo tener 2 manzanas por cada pera que tener 2 peras por cada manzana, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros entendemos por una razón, ¿sí? En el fondo nos está hablando de cantidades relativas de una cosa con respecto a la otra, ¿sí? Son cantidades relativas, ¿sí? Y que se mantienen constantes. Entonces, claro, si yo sé que las peras y las manzanas están en razón 1 a 2, y después digo, y tengo 10 peras, bueno, entonces si por cada pera hay 2 manzanas, entonces tengo que tener 20 manzanas, ¿sí? Entonces es una cuestión que, de hecho, se va, como digamos, entre comillas, se va escalando, ¿sí? Es una proporción, perdón, una razón que decimos que es constante, ¿sí? Se mantiene todo igual. Por cada una de las peras, independiente de la que sea, hay 2 manzanas, ¿sí? Y las voy contando de esa forma. Entonces, un ejemplo. Si tengo 2 kilos de harina con 1 kilo de azúcar, ¿sí? Los mezclo para hacer una masa de galletas, ¿sí? Entonces ahí vamos a decir que la cantidad de harina que hay que ocupar y la de azúcar están en razón 2 a 1, ¿sí? Porque por cada 2 kilos de harina tengo 1 de azúcar, ¿sí? Ahora, también es correcto decir que la razón entre la cantidad de azúcar y harina, fíjense que ahí di vuelta los objetos en el fondo, es 1 a 2, ¿sí? También doy vuelta a los números, ¿sí? Y ahí la idea es la misma, porque antes yo decía, claro, por cada 2 kilos de harina tengo 1 de azúcar, ahora lo que estoy diciendo es que por cada kilo de azúcar tengo 2 de harina. Y eso es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo único que hice fue intercambiar los roles de las dos cosas, ¿sí? Ahora, si yo quiero hacer una masa, no tengo que ocupar solo harina y azúcar, porque esa cuestión va a ser una cuestión que está seca, ¿sí? Entonces tengo que echarle agua o tengo que echarle polvo de hornear, un montón de otras cosas, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de razones, puede que estas razones sean entre más de dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, según este ejemplo, tenemos, si para formar una masa mezclamos 20 cucharadas de harina con 5 de polvo de hornear y 10 de azúcar, entonces las cantidades de estas cosas van a estar en la razón, y en ese orden. Harina, polvos de hornear, azúcar, van a estar en la razón 20, esa 5, esa 10. ¿Sí? O sea que por cada 20 cucharadas de harina hay 5 de polvos de hornear y 10 de azúcar, ¿sí? Ahora, esto yo lo podría simplificar. Yo podría decir que también están en la razón 4 es a 1 es a 2, ¿sí? O sea que por cada 4 cucharadas de harina hay una de polvos de hornear y 2 de azúcar, ¿sí?
¿Por qué puedo hacer eso? Es finalmente porque estos tres numeritos son los tres múltiplos de 5. ¿Sí? Entonces yo lo pienso así. Si por cada 20 cucharadas de harina hay 5 de polvo de hornear, eso significa que si tomo solamente 4 de harina, hay una de polvo de hornear. ¿Sí? Y aquí de cierta forma volvemos al tema de la simplificación. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Perfecto. Entonces, cuando yo hablo de la razón entre dos cantidades, ¿sí? En sí la razón no es un número. ¿Sí? Yo solamente estoy diciendo cuánto hay de una cosa por cada unidad de la otra. ¿Sí? Entonces, y eso lo decimos P es a Q. Pero de todas formas, a una razón le podemos asignar una fracción. ¿Sí? Y que va a ser la fracción de simplemente tomar este P es a Q y escribirlo como una fracción P dividido Q. ¿Sí? Ahora, esa fracción expresa lo siguiente. Yo sé que la razón me dice, por cada P unidades de una cosa hay Q de la otra. La fracción P partido Q me dice, por cada unidad de Q, tengo P partido Q unidades de la primera. ¿Sí? Por cada unidad de la segunda cosa, tengo P partido Q de la primera. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? O como está escrito acá, que está escrito como al revés, por cada P partido Q unidades de la primera cantidad, corresponde a uno de la segunda, que es en esencia lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso de ahí es lo que nosotros vamos a llamar una proporción. ¿Sí? Que es, digamos, el número que está asociado a la razón. ¿Sí? La razón es solamente decir, por cada P cosas de lo primero tengo Q de lo segundo, eso es una razón, y ahí decimos P es a Q. La proporción va a ser el resultado de esta división. ¿Sí? Y va a ser un numerito que va a estar fijo. ¿Sí? Entonces, está sonando el teléfono acá, no sé cómo cortarlo, ya no importa. Hasta ahí, ¿se entiende cuál es la distinción que estamos haciendo entre lo que es una razón y una proporción? Ok. Ahora, fíjense que aquí hay un detalle importante porque dijimos que las razones, yo puedo poner varios objetos al mismo tiempo y decir en qué razón están todos. ¿Sí? Así como en el caso anterior, que era 20, es a 5, es a 10. ¿Sí? Pero eso de ahí yo no lo puedo convertir en una fracción directamente. ¿Sí? Porque para la fracción necesito un numerador y un denominador. Entonces la pregunta es, ¿qué escojo? ¿Sí? Entonces veamos en este ejemplo, ¿sí? El mismo ejemplo anterior. Yo tenía que, a ver, tengo 20, por cada 20 de harina tengo 5 de polvos de hornear. Entonces yo puedo decir que la proporción entre harina y polvos de hornear es 20 quintos. ¿Sí? Ahí saco como la proporción solamente entre esos dos. También puedo decir que la proporción entre polvos de hornear y azúcar es 5 décimos. Y también puedo decir que la proporción entre harina y azúcar es 20 décimos. ¿Sí? Como que ahí finalmente puedo sacar distintas proporciones a partir de una sola razón. Así que en el fondo es tomar como todas las combinaciones posibles. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Bueno, acá, bueno, lo que les decía, se conoce la razón entre dos cantidades muchas veces, ¿sí? Y lo que podemos hacer, como les decía antes, con un par de ejemplos, con esto de las peras y las manzanas, puedo averiguar el valor de una de las cosas de las que estoy hablando, conociendo cuánto tengo de la otra. ¿Sí? Entonces, un pintor necesita mezclar dos colores de pintura para obtener un tercer color y tiene que mezclarla en una razón de 3 es a 2. ¿Sí? Entonces la pregunta es, si tengo 30 litros del primer color, ¿cuántos litros necesito del segundo color? ¿Sí? Entonces, yo sé que por cada 3 litros del primer color,
necesito 2 litros del segundo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos litros necesito del segundo color? Si tengo 30 del primero. Exacto. Y fíjense la relación que se da acá. Porque esta razón 3 es a 2 yo la puedo convertir en una proporción, escribiendo la fracción 3 medios. ¿Sí? Ahora, si tomo 30 litros del primer color y 20 del segundo, yo estoy diciendo que ahí lo que estoy ocupando está en razón 30 es a 20. ¿Sí? Pero si yo convierto esa razón en una proporción, me queda 30 dividido 20. ¿Sí? Y esa fracción yo la puedo simplificar y me queda la fracción 3 medios, que es exactamente la misma proporción de la que yo estaba hablando antes. ¿Sí? Entonces, eso nos está indicando que hay una cierta relación entre conocer la razón y conocer la proporción. Porque resulta que finalmente si yo ahora tomo estos 30 litros para obtener los 20, lo que tengo que hacer es dividir por la proporción. ¿Sí? Si yo tomo ese 30 y lo divido por 3 medios, que es lo mismo que multiplicar por 2 tercios, el resultado es 20. Y ahí me aparece naturalmente el número que estaba buscando. ¿Sí? Por lo general, esto es lo que se conoce, nuevamente, como ya había mencionado antes, como la regla de 3. ¿Sí? Que uno dice, bueno, yo necesito encontrar un número X de manera que 30 dividido X sea igual a la proporción que necesito, 3 dividido 2. Entonces me queda 30 partido en X igual a 3 dividido 2. Y ahí al despejar X me aparece el 20 justamente que estábamos buscando. ¿Sí? Entonces esa es una de las maneras que nos sirven las proporciones. ¿Sí? Y su relación con las razones directamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, otro problemita, para que me lo respondan ustedes. Tenemos un curso de inglés y la razón entre chilenos y extranjeros es 3 es a 2. Y yo sé que hay 24 chilenos. La pregunta acá es cuántos estudiantes, ojo, hay en total en el curso. ¿Sí? Entonces, les pregunto primero, ¿cuántos estudiantes extranjeros hay en el curso? Como primer paso del problema. 16, y eso es porque, a ver, 24 es a x como 3 es a 2, 24, 48, 16. 16 es el valor de estudiantes extranjeros. Sí. Y si los sumo, tengo 40. Así que ese es el total que hay en el curso. Sí. Exactamente. ¿Sí? Entonces, aquí nuevamente era más o menos la misma idea. A ver, yo lo puedo ver de varias formas. Yo sé que por cada 3 chilenos hay 2 extranjeros. ¿Sí? Y hay 24 chilenos. Entonces, eso significa que esos 24, en el fondo tengo 8 grupitos de 3 chilenos. ¿Sí? Y por cada uno de esos grupos, que son 8, hay 2 extranjeros. Entonces, como tengo 8 grupos y por cada uno de esos grupos tengo que tener 2 extranjeros, en total tengo 2 por 8, 16. ¿Sí? Y bueno, después la cantidad total de estudiantes es sumar. ¿Sí? Perfecto. Entonces, cuando se tiene una igualdad entre dos razones, ¿sí? Diremos que tenemos una proporción. ¿Sí? Y eso es lo que yo les decía, que finalmente es cuando hago esta comparación entre las fracciones. ¿Sí? Entonces veamos, la razón entre vaca y oveja en una granja es de 7 a 3. ¿Sí? O sea, por cada 7 vacas tenemos 3 ovejas. Además se sabe que hay 8 vacas más que ovejas. ¿Sí? Aquí ya la cuestión se pone un poquito más rebuscada. ¿Sí? Entonces me preguntan cuántos animales hay en total. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo poder afrontar este problema?
Álgebra, sí. Pongámosle nombre a alguna cosita. A ver. Yo sé que hay 8 vacas más que ovejas. Entonces voy a sacar el valor de ovejas. Y a eso lo voy a llamar X. ¿Sí? Entonces, si hay X ovejas, ¿cuántas vacas hay? X más 8. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la razón entre vacas y ovejas en este caso? ¿Sí? Sería X más 8 esa X. ¿Sí? Y eso como fracción sería el X más 8 partido en X. ¿Sí? Y como yo necesito que, o sea, yo sé que esa razón es 7/3, significa que esta fracción X más 8 partido en X tiene que ser igual a 7/3. ¿Sí? Entonces, déjenme, ¿dónde tengo los papelitos? Acá está. Así que me encantaría tener la pizarra para este tipo de cosas, como para irlo resolviendo con ustedes, ¿sí? Pero veamos qué les da. Díganme cuánto les daría, así como en una primera impresión. 7/3, entonces tengo 3x más 24 igual a 7x, nos quedan 24 igual a 4x y por lo tanto x vale 6. Entonces, x vale 6, son 6 ovejas, como dice Renato, exactamente 6 ovejas, y por lo tanto son 14 vacas porque hay 8 más. Perfecto. Ya, ¿en qué parte? Dime. Ah, sí, que finalmente lo que tenemos que hacer en este tipo de problemas es que, claro, tengo la proporción entre las vacas y las ovejas, ¿sí? Pero yo sé que hay 8 vacas más que ovejas, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener que hacer es decir, ok, voy a ponerle nombre a algo, ¿sí? Le voy a poner nombre a la cantidad de ovejas, ¿sí? Y la voy a llamar X. Esa va a ser mi incógnita. Entonces, como yo sé que hay 8 vacas más que ovejas, eso significa que si tengo X ovejas, tengo X más 8 vacas, ¿sí? Y considerando eso, entonces, la razón entre vacas y ovejas es de X más 8 es a X, ¿sí? Y eso se representa con la fracción X más 8 partido en X. Pero yo sé que en el mismo problema me dicen que la razón entre las vacas y la oveja es 7/3, ¿sí? O 7/3. Entonces la fracción X más 8 partido en X tiene que ser igual a la fracción 7/3. Y ahí lo que hago es netamente aplicar todo lo que hemos visto antes, ¿sí? Para que dos fracciones sean iguales, necesito que los productos cruzados sean iguales. Y ahí nos queda una ecuación que puedo resolver y que finalmente me bota que X, que era la cantidad de ovejas, vale 6, ¿sí? Y por lo tanto la cantidad de vacas es eso más 8, que sería 14. ¿Sí? Ahí sí. Bacán. Ahora, este problema se puede resolver de otra forma, ¿sí? Y que son propiedades que tienen estas razones y proporciones que finalmente son un poco, digamos, medias crípticas, propiedades medias crípticas, ¿sí? Que las vamos a ver mañana durante la sesión de ejercicio, ¿sí? Porque para eso sí necesito escribir. Pero probablemente las vieron en su momento ustedes, que era esta cuestión así como si A es a B como C es a D, entonces A más B es a B como C más B es a D, como que uno hace como sumas restas de las cosas entre medio y plantea proporciones nuevas, pero que son todas equivalentes. ¿Sí? Y aquí podríamos haber hecho eso, ¿sí? En el fondo convertir esta proporción que era entre, esta razón que era entre vacas y ovejas, convertirla en la razón de el número digamos, de vacas menos ovejas en comparación con las ovejas. ¿Sí? Entonces ahí no hubiese quedado esto de acá se convierte como en un 4 es a 3 y lo otro queda como un 8 es a X. Y al final al resolver eso,
Sí, esto es súper enredado, estoy completamente de acuerdo, pero finalmente queda un 6. ¿Sí? Da el mismo resultado. Por eso todo ese tipo de cosas las vamos a ver mañana con más calma en la sesión de ejercicio. ¿Sí? Vamos a ejercitar cosas de este estilo y vamos a ver qué es esas propiedades que van apareciendo. ¿Sí? Pero por ahora nos vamos a quedar con el método más simple, que es no alterar las razones que tenemos. ¿Sí? En este caso, lo único que tenemos que hacer para poder resolver este tipo de problemas es fijar una incógnita. ¿Sí? Yo podría haber dicho que mi incógnita acá era el número de vacas también. Esa era otra opción. ¿Sí? Y en ese caso, lo que hubiese tenido es que la cantidad de vacas hubiese sido X y la de ovejas hubiese sido X menos 8. ¿Sí? Pero al final, al resolverlo de esa forma, termina quedando igual el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este problema de acá, y en este último que vimos ahora, en los tres casos, tuvimos que sí o sí fijar una incógnita. ¿Sí? Decir desde un comienzo, ok, en mi desarrollo, lo que voy a encontrar va a ser esto de acá. ¿Sí? El número de litros de la segunda pintura, el número de estudiantes extranjeros, o el número acá, en este caso, de ovejas. ¿Sí? Y a partir de ahí, sacar el resto del problema, ¿sí? Y llegar a la respuesta que efectivamente me estaban pidiendo al final, ¿sí? Que es una cuestión que de repente uno por atarantado se le olvida, ¿sí? Y sobre todo si son pruebas de alternativas, uno termina poniendo ese primer resultado que encontró, pero no era lo que me estaban preguntando, ¿sí? No sé si alguna vez le ha pasado, a mí me pasó todas estas veces por hacer las cuestiones a la rápida. ¿Sí? Así que recomendación, es como un consejo de vida. Cuando estén resolviendo un problema, en cualquier cosa, partan su desarrollo y si llegan a un número, a un cierto resultado, vuelvan a leer la pregunta para recordar si era eso lo que me le estaban preguntando o si era otra cosa. Por si acaso. ¿Sí? Porque a veces uno, por responder rápido, termina respondiendo mal. ¿Ya? Ok. Paremos aquí un poquito. ¿Sí? Y háganme las consultas que tengan sobre estas cosas de aquí. ¿Sí? Porque esto es un poco enredado. Sí, estoy de acuerdo. Y siento que se me hace más enredado todavía porque no tengo dónde escribir ahora. Así que, de veras que esta cuestión debiese tener como una... Ay, no me acuerdo cómo se hace esa cuestión acá en Zoom. Recuerdo que tenía como una pizarra. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Saben que no me aparece? En compartir pantalla. Espectacular. A ver. Basic. iPhone, iPad. ¿Saben que no me aparece? Avanzado. Nivel de cámara, video. ¿Qué es esto? No. No, saben que no lo encuentro. A ver si comparto la pantalla. Es que yo recuerdo que aquí al apretarle compartir pantalla aparecía una cuestión que era para compartir, o sea, como para ocupar la pizarra virtual. Y hagamos lo siguiente, sigamos avanzando y cuando hagamos la pausa, que de hecho quiero es... estamos listos para la pausa. Ya, hagamos la pausa ahora. ¿Me ayudan a ver eso? Y continuamos. ¿Les parece? Ya, ahora sí.
Bueno, en este problema en específico, o lo que tenemos que tratar de hacer siempre, en realidad en general, es que tenemos... es que tenemos nosotros una cierta proporción, ¿sí? Digamos A es a B como C es a D. ¿Sí? Ahora, esto es lo que llamamos una proporción, en el fondo la igualdad de dos razones. ¿Sí? En esencia es eso. ¿Sí? Las razones las podemos interpretar como fracción. Y por lo general uno trabaja cosas de ese estilo. Entonces, yo sé aquí la razón entre vacas y ovejas. ¿Sí? Perdón. ¿Cómo? Ahí está. No sé si hay una forma más rápida de cambiar al borrador. Ya. Entre vacas y ovejas. ¿Sí? Ahora, por otra parte acá, yo también voy a armar otra proporción que va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero escrito de otra forma. ¿Sí? Entonces, yo sé que si llamo X a la cantidad de ovejas, vamos a tener que la cantidad de vacas que hay va a ser X más 8. Y la cantidad de ovejas es X. Entonces, esa proporción de ahí, o sea, perdón, esta razón, me dice es la cantidad de vacas con respecto a la cantidad de ovejas. ¿Sí? Y yo sé que esa tenía un valor fijo desde antes, que era este 7 a 3. ¿Sí? Y al resolver esto nos da X igual 6. ¿Sí? X igual 6 y por lo tanto el total de animales es igual a 14, perdón, la cantidad de ovejas es 14, así que en total hay 20 animales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya, perfecto. Ahora, yo les decía que de repente hay otras cosas que se pueden hacer con estas proporciones. ¿Sí? Resulta que decir que A es a B como C es a D, que esa es la forma que leemos las proporciones, ¿sí? Yo la puedo interpretar de esta forma. ¿Sí? También es válido hacer lo siguiente. A más B es A menos B, como C más D es a C menos D. ¿Sí? En el fondo, los números que se corresponden con el otro en la otra razón, los puedo ir operando dentro de la misma razón. ¿Sí? Y la igualdad se mantiene. Eso es lo importante de esta parte. Entonces, claro, lo que hice fue arriba sumar estos dos números, así que en la de la derecha también hago lo mismo, sumar esos dos números. ¿Sí? Y en la parte de abajo a la izquierda lo que hice fue restar estos dos números. ¿Sí? Y en la parte derecha lo que hice fue también restarlo. ¿Sí? ¿De qué me ayuda eso? Ahora voy a llamar X al total de animales. ¿Sí? Que es exactamente lo que me preguntan. ¿Sí? ¿Y por qué hice esta conversión y no otra? Es por los datos que tengo en el problema. ¿Sí? Porque ahora, a la izquierda, tengo A más B. Eso es el total de animales. X. En la parte de abajo tengo las vacas menos las ovejas. Y eso yo sé que vale 8. Y al lado derecho tengo que trabajar de la misma forma con el 7 es a 3. Entonces sumo el 7 con el 3, aquí nos va a dar 10. Y acá abajo tengo que restar el 7 con el 3, nos da 4. ¿Sí? Esto me lleva a que 4x es igual a 80 y por lo tanto x vale 20. ¿Sí? Que es el mismo resultado que sacamos antes.
¿Sí? Porque me dicen que hay 8 vacas más que ovejas. Por eso esa resta vale 8. ¿Sí? Resto a la cantidad de vacas, le resto la cantidad de ovejas, me queda ese 8. ¿Sí? Esto es lo que quería explicar. Necesitaba escribir para poder explicarlo como corresponde. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Ya, genial. Incluso en este problema anterior, ¿sí? En este de la razón entre chilenos y extranjeros, puedo hacer algo similar. ¿Sí? Porque aquí me preguntan el total de estudiantes del curso. ¿Sí? Entonces, voy a tomar acá los chilenos más los extranjeros. ¿Sí? Están en razón con los chilenos. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Voy a sumar arriba solamente. Chilenos más extranjeros son a los chilenos como, y voy a hacer el mismo procedimiento con la razón que ya conozco. ¿Sí? Sumo las dos cifras y abajo pongo la que se corresponde con los chilenos, que es la primera, que es este 3 de aquí. ¿Sí? Y el asunto es que en la de la izquierda hay datos que conozco. ¿Sí? Déjenme borrar. ¿Sí? Esto es el número de chilenos, que lo conozco, es 24, y el número de extranjeros, que no lo conozco. Pero de todas formas, lo que yo estoy tratando de resolver en este problema es encontrar la cantidad total de estudiantes en el curso, que es justamente esta suma. ¿Sí? Así que esa va a ser mi X. ¿Sí? Y este de acá abajo, la cantidad de chilenos, sí la conozco, son 24. Entonces vamos a tomar eso en cuenta. ¿Sí? Y vamos a tener acá que había dicho acá la cantidad total de alumnos, que era lo que me pedían, y acá la cantidad de chilenos. ¿Sí? Y en el fondo apliqué esa misma operación en las dos. ¿Sí? A la derecha lo que hice fue sumar las dos cifras, lo que correspondía a chilenos y extranjeros en la razón, y la dividí por la cantidad de chilenos, y a la izquierda hice lo mismo. Entonces arriba tengo el total de estudiantes y abajo tengo la cantidad de chilenos. Y al hacer esto nos va a dar acá 3x igual a 24 por 5, que son 120, y por lo tanto x vale 40. ¿Sí? Que fue el mismo resultado que sacamos delante, dándole una vuelta un poquito más larga, pero es finalmente el mismo resultado. ¿Sí? Sigamos. Me dicen, la razón entre perros y gatos en un refugio para animales es de 6 a 5. O sea, por cada 6 perros hay 5 gatos. Ahora, si en total hay 22 animales, ¿cuántos perros hay? ¿Cuántos gatos y cuántos perros? Si aquí me preguntan los dos. Entonces, saquemos, fíjense que si yo conozco el total de animales y saco la cantidad de gatos, por ejemplo, automáticamente tengo la cantidad de perros, porque después ahí es cosa de restar nomás, ¿cierto? Entonces, yo sé que en total suman 22. ¿Sí? Entonces voy a poner el 22 acá, que es la suma de gatos más perros. ¿Sí? Y aquí a la derecha voy a poner la suma de estos dos valores que están en la razón. ¿Sí? Y les pregunto, ¿qué quieren que saque? ¿La cantidad de gatos o la cantidad de perros? Así aprovecho a ver si son gente de perro o gente de gato. Van empatados. Ganando los perros. 1, 2, 3. Ganaron los gatos. Ya, vamos a sacar los gatos entonces. ¿Sí? Entonces voy a poner acá X es el número de gatos. ¿Sí? Entonces, 22, que es el total de animales, es al número de gatos, como el total de esta razón, por decirlo de cierta forma, la suma de estas dos cosas, y acá abajo tengo que poner el número de gatos. ¿Sí? Y el número de gatos acá estaba representado por el segundo número en esta razón, así que es un 5 acá. ¿Sí? Entonces esto me dice que 11x es igual a 110, y por lo tanto,
Me quedé pegado, perdón. X vale 10. ¿Sí? Entonces hay 10 gatos y perros son el total de animales menos esos 10 gatos, así que tenemos 12. ¿Sí? Entonces, si se fijan acá, yo no, en ningún momento ocupé directamente, digamos, la razón original, sino que la alteré pensando en lo que me están preguntando en el problema. ¿Sí? Ahora, fíjense que esto es correcto porque de hecho la cantidad de perros y gatos son 12 y 10. Entonces, en realidad los perros y los gatos están en la razón 12 a 10, ¿sí? Según los números que saqué. ¿Sí? Pero esto es lo mismo que si yo simplifico, perdón, esto es un 6 y esto es un 5. 6, 5. ¿Sí? O sea, están efectivamente en razón 6 es a 5. ¿Sí? Eso como una pequeña, digamos, verificación del resultado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Como esta cuestión de que finalmente yo tenía una proporción ahora del estilo A es a B como C es a D y la convertí en esto, en A más B es a B como C más D es a D. ¿Sí? Y estas dos cosas son exactamente lo mismo, esas dos proporciones son equivalentes. ¿Sí? Están dando exactamente la misma información. ¿Sí? Entonces aquí nos ahorramos el paso largo. ¿Sí? Porque acá hubiese sido más complicado si lo hubiera hecho de manera directa, porque yo sé que hay 22 animales. Entonces, si la cantidad de gatos la llamo X, la cantidad de perros es 22 menos X. Entonces hubiese tenido que poner una proporción del estilo 22 menos X es a X, como 6 es a 5. ¿Sí? Eso hubiese sido como ocupando, digamos, la razón original que tenía, ¿sí? El 6 a 5. ¿Sí? Y de acá despejar. Ahora, si yo despejo acá, el resultado va a seguir siendo 10. ¿Sí? 10 gatos. ¿Sí? Eso no va a cambiar. Entonces, cuando yo tengo dos razones, ¿sí? Representadas por lo general como fracciones, y la igualo, eso es lo que llamamos una proporción. ¿Sí? En el fondo, las dos cosas están en la misma proporción. Esa es como la idea. ¿Sí? Por eso es una igualdad. Ahora, resolver problemas de proporciones entre tres valores que ya se conocen, ¿sí? Como por ejemplo este de aquí, ¿sí? Es lo que típicamente se le conoce como la regla de tres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí yo digo inmediatamente, bueno, entonces X es igual a 22 por 5 dividido en 11. ¿Sí? Entonces se puede hacer como digamos de forma mecánica. ¿Sí? Pero nosotros no lo vamos a hacer de forma tan mecánica porque nosotros sabemos que lo único que estoy haciendo ahí no es nada extraño. ¿Sí? Se puede llamar proporción y todo lo que queramos y que estamos con razón y todo, pero lo que tengo ahí es una igualdad de fracciones. ¿Sí? Y cuando se tiene una igualdad de fracciones, eso corresponde a que los productos cruzados son iguales. Y listo, no me complico. ¿Sí? ¿Para qué meter reglas nuevas si es que en realidad estamos en el mismo juego de antes? ¿Sí? Entonces, tenemos dos números en razón 9 a 7. Y fíjense, luego de restarle 5 a cada uno, quedan en razón 3 es a 2. Me preguntan cuáles son esos números. ¿Sí? Ahora aquí nosotros tenemos dos incógnitas. Tenemos por una parte que el primer número es al segundo, como 9 es a 7, y por otra parte vamos a tener que x menos 5 es ahí menos 7, como 3, perdón, ¿por qué puse un 7? Esto era 5. Es a 2. ¿Sí? Ahora, si bien yo le había mostrado esto que de repente las razones las puedo alterar, ¿sí? En el fondo como sumando sus componentes o restándolas o cosas de ese estilo, eso funciona siempre y cuando yo esté trabajando dentro de la misma razón. Aquí en este caso que lo que hice fue restarle 5 a los dos, no corresponde a tomarlo de la derecha y restarle 5. ¿Sí? Porque si eso fuese así, acá tendría x menos 5 y menos 5
y acá a la derecha tendría 4 y 2, ¿sí? Que no es lo mismo que está acá a la derecha. ¿Sí? Entonces este es un problema completamente distinto. Entonces resolvámoslo. A ver, esto me dice que 7 por x es igual a 9 por y. Y esto de acá me dice que 2 por x menos 10, sí, ahí desarrollé inmediatamente la multiplicación, multipliqué este x menos 5 completo por 2, y eso va a ser igual a 3y menos 15. ¿Sí? Y esto de acá es lo que conocemos como un sistema de ecuaciones, que tienen que haberlo estudiado en su momento también. ¿Sí? Y lo que uno hace acá típicamente es despejar una variable en términos de la otra, y después juntar las igualdades en el fondo. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer, voy a trabajar un poquito con esto. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir que 2x más 5 es igual a 3y. ¿Sí? Lo que hice fue pasar este menos 15 que estaba acá restando, lo pasé sumando hacia el otro lado. Y, porque puedo, ¿sí? Voy a multiplicar por 3 a ambos lados de esta igualdad. Entonces nos va a quedar 6x más 15 es igual a 9y. Ahora, ¿por qué multiplico por 3? No es una decisión antojadiza, ¿sí? Porque en la otra proporción lo que me decía es que 7x es lo mismo que 9y, ¿sí? Y acá tengo que 6x más 15 también es lo mismo que 9y, ¿sí? Entonces, necesariamente, este 7x con este 6x más 15 tienen que ser lo mismo, ¿sí? Son todas las cosas iguales entre ellas. Entonces tengo que 7x es igual a 6x más 15 y por lo tanto x es igual a 15. Y eso me lleva a que y es igual a 7 por 15 dividido por 9. ¿Sí? Eso sale de acá. Y esto es 5, son 35 tercios. Que me parece que está correcto. Me parece. A ver, denme 7, 9. Sí, está bien. Ahí, a ver, déjenme ver ahí. Ahí nos quedan 20 tercios y arriba nos quedan 10. Sí, estaba correcto. Si se fijan, este problema ya fue un poquito más sofisticado. ¿Sí? Aquí mezclamos varias cosas. Mezclamos el asunto de razones, mezclamos con proporciones, mezclamos con sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Tenemos dos incógnitas que encontrar. Y eso nos llevó a la solución final del problema. ¿Sí? Ahora, ¿hay alguna duda en este procedimiento? Aquí fuimos mezclando varias cosas. Sí, ni un problema. Entonces, tengo dos números, ¿sí? Que los voy a llamar X e Y. ¿Sí? Esas van a ser mis incógnitas. Tengo que encontrar los dos. Ya, vamos a llegar ahí. Ahora, yo sé que esos dos números están en la razón 9, es a 7. ¿Sí? Así que tenemos... perdón. Quiero ocupar aquí rojito. Bueno, amarillo, ya no importa. 9 es a 7. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos. Primera información. Ahora me dicen, si tomo esos dos números y a cada uno le resto 5, quedan en razón 3 a 2. ¿Sí? Entonces, tomo el primero, le resto 5, tomo el segundo, le resto 5, y la división entre ellos dos tiene que ser igual a 3 medios, porque a mí me están diciendo que tienen que quedar en razón 3 a 2. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo? Tengo dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces, tengo que tratar de trabajar con eso.
lo primero que hacemos es convertir estas dos ecuaciones en algo un poquito más trabajable, ¿sí? Entonces, como son fracciones que son iguales, hago los productos cruzados y esos productos cruzados tienen que ser iguales. Entonces tenemos por una parte que 7x vale lo mismo que 9y, y por otra parte tenemos este 2 por x menos 5, que termina siendo 2x menos 10, tiene que ser igual a 3 veces y menos 5, que eso es 3y menos 15. Y de acá empecé a despejar un poco, ¿sí? Pensando en esto, yo me di cuenta que al otro lado, en la primera, acá, tengo 7x igual a 9y. Entonces voy a tratar de ocupar ese 9y de alguna forma, porque acá tengo un 3y, ¿sí? Y entre el 3 y el 9 no hay mucha diferencia, una multiplicación por 3, ¿sí? Entonces pasé el 15 multiplicando hacia la izquierda, perdón, sumando hacia la izquierda, nos quedó esta ecuación de aquí, y una vez que tuve esta, lo que dije fue, bueno, la voy a multiplicar por 3 a los dos lados, y nos queda esta de acá abajo. ¿Y por qué multipliqué por 3? Porque con eso lo que logré fue hacer que aquí a la derecha apareciera 9 veces y. Entonces ahora yo sé que 9 veces y es igual a 6x más 15, pero al mismo tiempo 9y también es igual a 7x. Entonces, si este número, el 9y, es igual a 6x más 15, y a su vez también es igual a 7x, entonces ese 6x más 15 tiene que ser igual al 7x. Y por lo tanto llegamos a esta. Y desde acá, esto ya es un despeje simple, ¿sí? Paso el 6x restando hacia la izquierda y me queda que x vale 15. Y luego, finalmente, lo último que hice, que no lo detallé mucho, quizá, es desde acá, desde el hecho de que 7x vale 9y, en realidad lo que tengo es que y es lo mismo que 7x dividido en 9. Entonces lo que hice fue tomar esa expresión, la puse acá abajo, y reemplacé x con el valor que le saqué, que era x igual 15. Y ahí salió este resultado de acá. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Quedan claros todos los pasos que se realizaron acá? Genial. Ahora, otra opción, hay muchas otras opciones de hacer esto, ¿sí? Otra que podría haber hecho era directamente acá, por ejemplo. Un segundo, ahí está. Aquí donde hice esto, donde dije acá y igual a 7x partido en 9. Yo podría haber hecho eso, ¿sí? Y haber tomado esta ecuación de acá y haber dicho, bueno, si y vale 7x partido en 9, entonces esta ecuación se me convierte en eso igual a 7x novenos multiplicado por 3. Así que me queda 7x tercios menos 15. Y esta ecuación, al resolverla, me va a llevar directamente también a que x vale 15. ¿Sí? Y después de hacer eso, vuelvo a reemplazar acá el valor de 15 en esta de aquí y me da el mismo valor. ¿Sí? Son varias formas de enfrentar el mismo problema, más que nada, varias formas de resolver estos sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Ahora, asociado a estos temas de razones y proporciones, están estas otras cositas, ¿sí? Que son las cosas que vamos a llamar proporcionalidades directas e inversas. ¿Sí? Entonces, un ejemplo bien simple. Si yo voy a sacar fotocopias y me dicen que cada fotocopia vale 30 pesos, bueno, entonces 4 valen 120, ¿sí? 10 van a valer 300, y así. En el fondo, cada fotocopia que yo agrego me aumenta el valor en una cantidad fija, ¿sí? Eso de ahí es lo que nosotros vamos a llamar una proporción directa, ¿sí? En el fondo, aumenta uno de los valores y el otro también aumenta en la misma proporción, ¿sí? Por eso hablamos de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, una variable
es directamente proporcional a otra, si al aumentar cualquiera de las dos, también aumenta la otra, manteniéndose la proporcionalidad, ¿sí? Aumentan de manera proporcional, ¿sí? O también, bueno, si disminuyo una, la otra también disminuye, y disminuye en la misma proporción. Eso es como devolverme simplemente, ¿sí? Entonces, en general, si yo le cambio el valor a una de esas variables, ya sea subiéndola o bajándola, la otra también aumenta o disminuye, ¿sí? Dependiendo de qué hizo la otra, pero ese aumento o disminución es según una constante, ¿sí? Y eso, en el fondo, para decir que esa variación que se está generando es constante, ¿sí? Lo que hacemos es comparar el valor de una con la otra, ¿sí? Calcular esa razón. Y el valor de esa razón es la constante que le llamamos la constante de proporcionalidad, ¿sí? En el caso de acá, a ver si alguien me puede decir, ¿cuál es la constante de proporcionalidad de esto de acá? ¿Sí? Pensando en el costo por cantidad de fotocopias, ¿sí? 30, exactamente, ¿sí? Porque, claro, si estoy con una cierta cantidad de fotocopias, también puede ser 1 es a 30, también puede ser, ¿sí? Pero ojo, que yo dije que era el costo sobre la cantidad de fotocopias. Lo dije en ese sentido. En el fondo dije la razón. ¿Cuánto es hice la pregunta de el costo es a la cantidad de fotocopias? ¿Sí? Si hubiese dicho la cantidad de fotocopias es al costo, ahí hubiese sido 1 es a 30. ¿Sí? Entonces, claro, aquí yo cada vez que aumento en 1 la cantidad de fotocopias, el precio me aumenta en 30 pesos. ¿Sí? Y visto de otra forma, si yo tomo el costo dividido el número de fotocopias, en cualquiera de esos casos de la tabla y los subsiguientes que se subentiende que mantienen la misma regla, ¿sí? El valor es siempre 30. Y esa es la constante de proporcionalidad. Entonces, tenemos que en una fábrica se almacena agua mineral en bidones de 5 litros de capacidad. Me preguntan cuántos litros de agua se almacenan en 4 bidones, es decir, 4 bidones, ¿sí? Y en 10 bidones. Bueno, más o menos la misma idea. Color. Más o menos la misma idea, ¿sí? O sea, yo sé que en un bidón nos caben 5 litros. En 2 bidones, por lo tanto, nos van a caber 10. En 3 nos van a caber 15. Primera respuesta, en 4 nos van a caber 20 litros. ¿Sí? Y así. Yo podría seguir con esto, pero qué lata seguir así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si me hubiesen preguntado cuánta agua puedo guardar en 100 bidones, no voy a hacer esta tabla hasta llegar al 100. ¿Sí? Va a ser una pérdida de tiempo. Pero ya con esto de acá ya se ve, incluso solamente con el primero se ve cuál es la constante de proporcionalidad. O sea, el total de litros, los litros, son a los bidones como 1 a 5. ¿Sí? Por cada bidón tengo 5 litros. ¿Sí? Entonces la proporción es esa. Y por lo tanto, si yo quiero, por cada bidón tengo 5 litros, entonces mi pregunta es, si tengo 4 bidones, ¿cuántos litros tengo? De ahí nos sale X igual 20. Si tengo 10 bidones y me pregunto cuántos litros voy a cubrir ahí, entonces yo sé ahí al tiro que la respuesta es 50. ¿Sí? Esa es la forma en que tratamos la proporcionalidad directa. Al final después igual todo lo escribimos como una proporción y resolvemos usando entre comillas esta cosa que se conoce como la regla de 3, ¿sí? Que es finalmente tratar la igualdad
de las razones, ¿sí? La igualdad de fracciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, pregunta, ¿cuál de las siguientes situaciones corresponde a una proporcionalidad directa? Primero, tenemos la cantidad de unidades de cierto producto en una compra y el precio que se debe pagar por ellos. ¿Sí? Entonces ahí uno se tiene que hacer la pregunta, ¿es cierto que si aumento o disminuyo alguna de las dos cantidades, la otra también aumenta o disminuye de la misma forma? Entonces en ese caso sí. O sea, si yo voy a comprar un dulce, me va a costar algo, pero si compro 5 me va a costar 5 veces más. ¿Sí? Así que esa es una proporcionalidad directa. El área de un cuadrado y la longitud de su lado. ¿Ya? Este es un poco más, un poquito más rebuscado. ¿Sí? A ver, si yo tengo un cuadrado y aumento el tamaño de su lado, uno ve que el área también aumenta. ¿Sí? Si disminuyo el lado, el área empieza a disminuir. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿ese aumento que se produce es constante? Es decir, es un aumento que está dado por una razón fija, y la respuesta es no. La respuesta es no. ¿Sí? Porque el área de un cuadrado es a elevado a 2 y el lado es a. Entonces la razón en la que están esos dos valores es a cuadrado. Ah, perdón, sí. No sé por. Ah, no, perdón, no, 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 no. No he dicho nada. Está bien lo que dije, está bien lo que dije. No están en proporcionalidad directa. Porque esto me da a. O sea que mientras más grande sea el lado, mayor es la variación que se produce en el área. ¿Sí? Como que la variación que se produce al hacer crecer el lado es cada vez más grande. ¿Sí? Y eso se entiende de la siguiente forma. Si yo voy aumentando, por ejemplo, voy viendo los valores del lado, digamos los números enteros. Si fuera el perímetro sería proporcionalidad directa, exacto. ¿Sí? Porque el perímetro es 4A y el lado es A. Entonces al dividir esas dos cantidades me da 4, una constante. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces hay que tener mucho ojo, porque claro, el punto acá es que ese A que está ahí está representando no un valor fijo, sino que es el valor de una de las variables que yo estoy moviendo. ¿Sí? Así que es algo que va cambiando. Tercer ejemplo, el peso total de varios objetos iguales y el número de objetos. Esa sí es directa. Sí, si finalmente tengo puras cosas que pesan 5 kilos, el peso total va a ser justamente la multiplicación de la cantidad de cosas que tengo por 5. ¿Sí? Y al dividir ese peso total por por el número de objetos, lo que me va a quedar es cuánto pesa cada uno. Y esa es la razón. ¿Sí? Entonces, esta sí era, esta no, esta sí. Y el perímetro de una circunferencia con respecto a su diámetro. ¿Sí? ¿Cuál es el? Bueno, si D es el diámetro de una circunferencia, ¿cuánto mide su perímetro? ¿Sí? El perímetro típicamente nosotros lo conocemos en función del radio, ¿sí? Que es 2pi por r, que es lo mismo que pi por el diámetro, ¿sí? Porque el diámetro es 2 veces el radio, ¿sí? Entonces ahí hay como una conversión, ¿sí? Entonces la razón entre el perímetro y el diámetro
es pi. ¿Sí? Que eso es constante. ¿Sí? Así que esto también es una proporcionalidad directa. Así es. ¿Sí? Da lo mismo si ese resultado que da no es un número, comillas, digamos, bonito. ¿Sí? Da lo mismo si no es un número, de hecho el número pi es súper bonito, pero me refiero a que da lo mismo si el resultado que da ahí no es un número entero o no es un número racional. Si tiene infinitos decimales me da lo mismo. Lo que me importa es que sea un número fijo. ¿Sí? Que no sea un número que va cambiando como en el ejemplo 2. ¿Sí? Que ahí el resultado de esa división no era un número fijo, ¿sí? Sino que era algo que iba cambiando. ¿Ok? Mi pregunta es, dado que me habían dicho que estos conceptos de razones, proporciones, en su momento los complicaron un poco, ¿queda un poco más claro ahora cómo van funcionando estas cosas? Y aparte que igual, claro, en el momento que lo vieron hasta ahora, igual ha pasado un tiempo y aunque uno, digamos, sienta que en el momento no lo aprendió y que lo tiene olvidado, eso nunca es tan así. ¿Sí? Porque finalmente, con el tiempo, aunque uno no lo esté pensando conscientemente, el cerebro igual sigue madurando un poco las cosas que se han aprendido. ¿Sí? Entonces, tiene que ver mucho con eso, con práctica también. De todas formas, igual le vamos a dar duro a la práctica de este tipo de cosas mañana. ¿Sí? Y vamos a seguir con la segunda mitad de esta clase también mañana en la mañana. ¿Sí? Y sobre todo las dudas que les puedan surgir. ¿Sí? Si es que en algún momento durante el día, porque de repente me pasa, de repente así como que a mí me viene una pregunta de la nada en la cabeza, ¿sí? Si es que les llega a pasar algo así, me preguntan mañana, ¿ya? Traten de dejar esas cositas anotadas y después me las preguntan, ¿sí? Porque para eso estoy, finalmente, ¿ya? Bueno, eso. Los dejo. Nos estamos viendo mañana en la mañana, 9:30, ¿sí? Y recuerden que en la segunda sesión de mañana vamos a estar ejercitando, ¿ya? Eso. Que tengan un buen día. Nos estamos hablando. Chao, chao.